causa y causa. ¡Ga! Infaltable. Muy bien, Mandela. Así debe ser. Ya. Hola, chiquillos, los que se van conectando. ¡Ya es martes! ¿Y ese quién es? Oye, me falta un trabajo de ustedes. Así, vi que era Juaco, pero ¿quién es el que habla? Eso no lo había escuchado. Ya. Están casi todos. Primera pregunta. ¿Alguien que quiera presentar, que diga, mi grupo quiere presentar, que se quiera ofrecer de los primeros? ¿Nadie se quiere ofrecer? Ya. Segunda oferta. ¿Alguien se quiere ofrecer Ya y nosotros, elegir profe. siempre? ¿Ustedes, Mandiola? Ya. Nosotros. Duro Ya, materialito. Mandiola. Ya, Mandiola primero, entonces, el grupo de Mandiola. Segunda oferta, Mandiola. Elijan quién quiere disertar de su grupo por ser los primeros. Ya, denos un segundo. Ya. Un minuto. El segundo más largo de mi vida. Ya, voy a hacer lo mismo para todos los grupos. Elijan al tiro quién quiere presentar el grupo. Voy a cerrar por WhatsApp ahí. De cada grupo, elijan ahí quién quiere que diserte, que presente. Mi último. Es sin cámara. Yo presento el PPT y ustedes solo hablan. Y me dice el profesor la siguiente. Ah, ningún problema. Pero deje Ya, que la Maite perfecto. presente entonces, profe. ¿O no? Sí, ningún problema. Si es porque si alguno tiene mal internet, pero si ustedes presentan no hay ningún drama. Ya, ¿cuál es la de ustedes? La batería de chiquillos, Mandiola. Litio. Ya, batería de litio. Rapidito para que no nos atrasemos. Profe, ¿hay que mandarle el power a usted? Miren, si ustedes quieren lo presentan, pero si quieren lo presento yo. ¿Ya? Ah, Casi todos los grupos ya me han mandado el de ustedes, entonces me pueden decir, profe, sí, es que lo preséntelo usted cambiamos. o lo presentan ustedes, no hay problema. Ah, ya. Entonces la Maite dijo que iba a presentar ella. Ya, eligió el grupo que va a presentar. Recuerden que evalúa la información, no cómo presenta. Y que de claro para sus compañeros, le están presentando a ellos, no a mí, porque esto yo ya lo manejo. Ya, ¿están listos? Recuerden que los demás grupos igual tienen que elegir ustedes. Por favor, Maite. Ya. ¿Quién va a presentar? O sea, ¿quién va a hablar? Ya, muy bien. Voy a estar con cronómetro ahí para ver cuánto presenta. Voy a colocar. ¿Cómo, perdón? Exacto, pero no menos. Descontamos hacia abajo, no hacia arriba, así que tranquilo. Pero la idea, ojalá no más de 10 en caso de. Ya, entonces la batería de litio va a presentar Maite. Voy a colocar aquí el tiempo. Y estamos listos. Está grabando esto, así que después se pueden observar ahí cómo presentar. Ya, ahí estamos viendo, Maite.
Muy bien, Maite. Excelente. Ya, se demoraron 11 minutos exactos. Sí. Sí. Ya, muy bien. Ahí te estamos dando aplausos a tus compañeros. Ya, chiquillos. Primer grupo listo. Ya se sacaron el peso de encima. Muy bien. Siguiente grupo que se quiere ofrecer. O empiezo yo a designar. ¿Nadie más se quiere ofrecer? Ya, profe, nosotros nos lanzamos. Ya, Borja. ¿Quién va a presentar de ustedes? Yo. Ya. ¿Y cuál es tu Eh, batería, Borja? la batería de mercurio. ¿Me puede esperar un minuto? 30 segundos. ¿Van a presentar ustedes o presento yo? Va a presentar Borja. Ya. Perfecto. Entonces, batería de mercurio. Tiempo. Y los puntos de evaluación. Ya. Ya hice. Comparto pantalla. Comparte nomás, Borja. Yo me coloco en silencio en la presentación para no molestar con el ruido de acá. Ahí está cargando. Ahí se ve, Borja. El tiempo es todo tuyo desde que empieces a hablar. Empiezo a contar el tiempo. Me voy a colocar en silencio. Ya. Muy buenos días, mis compañeros, compañeras, profesor. Con mi grupo compuesto por Ignacio Damián, Daniela Díaz, Javiera Figueroa y su servidor, elaboramos este trabajo para ustedes, una exposición sobre la batería de mercurio. Primero quería preguntarle a alguien del curso si había escuchado alguna vez lo que era una batería de mercurio, si tiene alguna noción de lo que es. No, nunca. Bueno, lo que vamos a tratar de hacer hoy es responder esa pregunta. Bueno, la batería de mercurio, que recibe otros nombres, algunos le dicen batería de óxido de mercurio o de botón, que es como el nombre más cultural. Es una batería electroquímica, que esto es muy importante, que es del tipo celda primaria. ¿Eso qué quiere decir? Que la reacción va en solo un sentido y no es revertible. En definitiva, no es recargable la batería. Y aquí puse como unas imágenes para que dimensionen como una de las ventajas que ofrece esta batería es que se puede fabricar en una gran variedad de dimensiones y de tamaños, llegando a tamaños tan pequeños que incluso se puede usar para audífonos, marcapasos incluso. Entonces es una ventaja que ofrece esta batería. Pero más tarde ahondaremos en eso. Aquí le puse como un recordatorio de que las celdas galvánicas se dividen en celdas primarias y secundarias. Bueno, las primarias, en resumidas cuentas, la reacción va en un solo sentido y no puede ser revertida, que son como las que estudiamos en clase, y las celdas secundarias que ya son celdas mucho más complejas, que sí son recargables, que la reacción va en sentidos, puede ir en ambos sentidos, y no sé, ahí podemos encontrar más ejemplos, no sé, la de ion litio, la de ion sodio, pero no andaremos en eso, sino que nos centraremos en la de mercurio, que como recalco nuevamente, es del tipo celda primaria. Bueno, el diseño y los componentes. El diseño básicamente es un cilindro que tiene una recubierta, una carcasa de acero niquelado, que es lo mismo que acero inoxidable, porque lo que pasa es que al acero se le pone una recubierta de níquel y eso hace que sea inoxidable. Eh, el ánodo es una amalgama de zinc. Algunos se pueden estar preguntando qué es una amalgama. Una amalgama, en resumidas cuentas, no es nada más que una aleación de un determinado metal con zinc. Por lo que no saben que una aleación es una mezcla homogénea entre dos metales. O sea, por ejemplo, el bronce, que es estaño y cobre. Entonces, una amalgama de zinc es una aleación de un determinado metal con mercurio.
En el cátodo tenemos óxido mercúrico y grafito, lo mismo que óxido mercúrico. Más tarde ahondaré en como las funciones de cada elemento. En el electrolito tenemos una solución acuosa de hidróxido de potasio, que es una base fuerte, y hidróxido de zinc. Y, permítanme dibujar, toda esta parte que está como ennegrecida, una aislante hecho de celulosa, y entre cada componente que está como de color así, hay una membrana semipermeable de acetato de celulosa, que es permeable a la reacción. O sea, es para como mantener separados los componentes, pero que se pueda producir la reacción. Em, bueno, una de las funciones, por ejemplo, el zinc, para su función en la amalgama, es para que no se corroa el mercurio. Por ejemplo, el zinc se alea con muchos metales para evitar la corrosión, que es como una función análoga a lo que cumple el níquel. El grafito, que el grafito, como les voy a mostrar más tarde, está como en polvo, se encuentra como mezclado homogéneamente con el óxido de mercurio, que es como para aumentar la conductividad eléctrica de la reacción, pero una de las propiedades que ofrece el grafito es que no la eleva demasiado, porque también tiene que haber un cierto equilibrio en lo que es la velocidad de electricidad. Entonces, ofrece una buena velocidad de transmisión eléctrica, pero a la vez es estable. El hidróxido de potasio lo que ofrece es que al ser una base fuerte, cuando reacciona en la solución acuosa, tiene una reacción muy violenta exotérmica, y eso hace que se eleve demasiado la temperatura de la reacción y en definitiva hace que sea mucho más rápida, que para efectos prácticos es muy óptimo. Eh, bueno, y aquí, porque si yo les muestro esta imagen, como que no les dicen, ahí lo único que ustedes ven son colores, y entonces en esta diapositiva les puse como para que se hagan una idea cómo son estos componentes en la realidad. Por ejemplo, la amalgama de zinc se usa mucho como para los dientes, para tratamiento odontológico. Y esto es muy importante, el grafito y el óxido de mercurio, si se dan cuenta, están en estado sólido como en polvo. Y eso es muy importante porque a la hora de fabricar estas baterías, se ponen en una prensa hidráulica a una presión muy grande, cosa de tener la mayor cantidad de material posible para optimizar costos, etc. Se ponen en una presión gigantesca y la celulosa que se usa, por ejemplo, en materiales de construcción, sirve como aislante térmico, aislante también de residual, que lo que debería hacer en la teoría sería evitar que se liberara mercurio de esta batería, pero como revisaremos más tarde, eso no sucede en la práctica, que es uno de los errores de esta batería. La reacción, esta parte me quiero detener porque es muy importante. Primero nos tenemos que preguntar por qué la reacción va, por qué este es el cátodo y por qué este es el ánodo. Retomamos esto, permítanme. El papel crucial que juega aquí es este oxígeno del óxido de mercurio, que como sabemos el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo de la tabla periódica, y por producto de su electronegatividad insta a que el sentido sea en este sentido. Por eso se asignan estos signos, más y menos. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Digamos que esto yo lo pongo en una vista así. Digamos que esto es el ánodo, aquí está el electrolito y aquí está el cátodo. Como muy bien deberíamos saber, este electrolito es una solución acuosa que tiene el hidróxido de potasio y el hidróxido de zinc, entonces está disociado en K+, SN2+, y los que juegan un rol fundamental, que son los iones hidroxilo. Acá tenemos la amalgama de zinc, que se puede poner de esta manera.
Y lo que sucede acá, para hacerlo como más vistoso, es que ingresan dos iones hidroxilo, y cuando ingresan salen dos electrones. Salen dos electrones y la amalgama de zinc, que en el fondo el zinc se oxida y pasa a óxido de zinc. El zinc se oxida y pasa a óxido de zinc. Y lo que sucede es que estos dos electrones que salieron de acá van a reaccionar con el óxido de mercurio, lo van a reducir, estos dos electrones van a entrar acá. Y acá van a salir dos iones hidroxilo. En el fondo siempre es equivalencia. Por cada dos electrones que entran, salen dos iones hidroxilo, y por cada dos iones hidroxilo que entran, salen dos electrones. Podemos hacer esa equivalencia. Y obviamente, siempre que entran los electrones, fue una reacción con agua, como se ve acá. Los electrones siempre van acompañados de agua. Así podemos escribir las ecuaciones de las reacciones químicas y lo que sucede, por ejemplo, si vemos los estados de oxidación, la amalgama de zinc sería 0, 0. El oxígeno siempre es -2, +2, sería +2, -2, sería 0. Si nos damos cuenta, el zinc pasa de 0 a +2, y el mercurio, que el que juega el papel fundamental es del óxido de mercurio, no el de la amalgama, pasa a 0, o sea, se reduce. Aquí lo puse. Se oxida el zinc en óxido de zinc y el mercurio se reduce en mercurio elemental. El mercurio previamente, como mencioné, está en estado óxido de mercurio. Y bueno, y aquí podemos deducir la FEM, que la FEM es la fórmula que ya vimos en clase, que es la FEM del cátodo menos la FEM del ánodo. Y queda como resultante esto. Ahora, ¿cómo se comporta este voltaje? Aquí puse un gráfico, perdón, donde podemos ver cómo se comporta este voltaje, donde el voltaje prácticamente se mantiene. Acá la aproximación casi en todos los libros se pone 1,4, pero en estricto rigor es 1,35. Lo importante y una de las ventajas que ofrecía esta batería es que experimenta una leve caída, pero a lo largo de casi todo el recorrido el voltaje es constante. Por ejemplo, podemos ver la de óxido de plata, que ofrece un voltaje mucho mayor, pero igual experimenta una baja considerable. Y la alcalina, una baja mucho más pronunciada. Este es un voltaje constante que cuando ya tiene un 80% de descarga, o para ponerlo en palabras simples, le queda 20% de batería, experimenta una caída de voltaje abrupta. Bueno, un contexto histórico para que igual nos contextualicemos y como para aterrizar un poco el tema. Este sistema de batería ya se usaba en Alemania durante el siglo XIX, perdón, durante el siglo XIX, pero como la persona que oficializó este tipo de batería fue un científico estadounidense llamado Samuel Ruben, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, y lo empleó en detectores de metal, microsensores, walkie-talkie, y aquí puse como unas imágenes que me parecieron simpáticas. Eh, Algunos se preguntarán cómo estas baterías que son tan chicas se usaban en estos walkie-talkies tan grandes, que se usaban en serio, se usaban muchas baterías chicas. Se podían usar como 60, 70, eran demasiados. Bueno, lo uso, que aquí yo le puse antes de su decadencia porque estas baterías actualmente ya no se usan. O sea, no se usan en masa como antes. De hecho, yo creo que más de uno tenemos todavía una de estas baterías en nuestras casas. Pero cuando en su auge, en su apogeo, se usaban, por ejemplo, para audífonos, marcapasos, relojes, calculadoras, etc.
siempre como orientado a objetos bastante pequeños, porque era la principal ventaja de esta batería. Em, Ahora, esto es muy importante, el impacto ambiental de esta batería, que una de las cosas que se descubrió de esta batería, por ejemplo, digamos que está una industria, por poner de ejemplo, no sé, está el mar, y ellos botan estas baterías, como hacen muchas empresas con sus residuos, botan estas baterías al mar, así, lo simbolizo por un botón, y lo que pasa es que cuando la cápsula de acero inoxidable entra en contacto con el agua, al fin y al cabo igual se termina oxidando, porque el agua con sal es una mordiente súper potente y se termina liberando este mercurio, y este mercurio que se libera en el agua termina siendo asimilado por todos los organismos que están en el mar, no sé, por fitoplancton, peces pequeños, peces grandes, y cuando la incorporan a su organismo, eh, puede llegar a enlazarse con un metil, que el fondo es un carbono con 3 hidrógenos, y hace metilmercurio. Y esto tiene como un efecto súper perjudicial a largo y a corto plazo, tanto para los animales como para nosotros, porque lo que pasa es que cuando se acumulan muchos metales pesados en nuestro cuerpo, eh, estos se tienden a enlazar con las proteínas de nuestro organismo y, por ejemplo, cuando se llevan a cabo reacciones enzimáticas, las deterioran. Simplemente algunas no se hacen o los efectos son adversos, no se producen los productos necesarios, etc. Y esto es muy interesante porque la gente que está en biología lo debe saber, que ocurre algo que se llama biomagnificación, que a lo largo de las cadenas tróficas, cuando vamos avanzando en una cadena trófica, los depredadores van asimilando cada vez mayor cantidad de compuestos tóxicos. En este caso es del metilmercurio. Y lo que pasa es que, por ejemplo, cuando las empresas de pesca capturan estos peces, casi siempre son los más grandes obviamente, son los que tienen mayor acumulación de metilmercurio y eso puede llegar a ser perjudicial a nuestra salud. Y aquí puse una información de que son estos organismos y muchos más, como la ANSI y la IEC, que son estadounidenses, que han como estimulado a que se deje de consumir baterías de mercurio y han retirado todos sus estándares. Bueno, y aquí puse como un dato curioso, de que una pila de mercurio puede llegar a contaminar 600 ml de agua, que es una cantidad bastante considerable. Y aquí puse algo como para tener más conciencia ambiental sobre las recomendaciones, que igual en la presentación anterior hablaron de esto, que en el fondo hay que estimular a que la gente no bote sus baterías, de hecho, ni a la basura, que no las bote al mar, a la tierra, sino que lo lleve a centros de reciclaje, a puntos de reciclaje, y allá en los centros de distribución los van a separar entre los metales peligrosos y los materiales propios de la pila. Y sería eso. Muchas gracias por su atención. Excelente, Borja. Súper, súper bien. Mi respeto, joven. Buena presentación. Se demoró 16 minutos 47 segundos. Se pasó volando el tiempo. No te diste ni cuenta. No hay ni cuenta, te lo juro. No hay problema. Está súper interesante como lo explicaste, así que estamos todos ahí. Súper bien, Borja. Ya. Siguiente grupo que quiera presentar. Hoy los del grupo se las mandó Borja, así que Nosotros. ya. Paula, ningún problema. Y que Borja deje de presentar. Borja, devuélvenos el computador, por favor, la pantalla. Profe, después del grupo de la Paula, ¿podemos ir nosotros? Por Ningún favor. problema. Ya, gracias. Y después nosotros, porfa. Ya. Sí, vamos. Paula, Andrés. Gracias. Paula Novoa, ¿van a presentar ustedes el PPT?
Parece que sí. Ya, yo aquí me silencio para no molestarlos. Desde que empiecen a hablar yo empiezo a contar el tiempo. Ya, chiquillos, que les vaya bien en la presentación ahora. Bien. Ahí sí. Ya. Buenas tardes. Nuestro grupo está integrado por Matías Menares, Crescente Pérez, Javiera Pérez y yo, Paula Novoa, que hoy día les voy a presentar la celda de combustible. Partiremos con ¿qué es una celda de combustible? Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico cuyo concepto es similar al de una batería. Este consiste en la generación de electricidad a partir del uso de elementos químicos como el hidrógeno a modo de combustible y el oxígeno como el oxidante de la reacción, donde además se captura aire del ambiente. Como se ve en la imagen, este consiste en tener dos electrodos, un ánodo, que en este caso sería el hidrógeno combustible, y un cátodo, que sería el oxígeno, que sería el oxidante, separado por un electrolito, que es la membrana, tal cual como se ve en la imagen presente. Esta celda funciona parecida a las pilas a las baterías eléctricas convencionales, ya que proporcionan energía eléctrica, pero con la diferencia de que las pilas de combustible se pueden abastecer de una manera continua de los reactivos a partir de una fuente exterior, tanto del combustible como del oxígeno. Bueno, explicando la reacción, el hidrógeno penetra por el ánodo, en este caso serían dos moléculas de hidrógeno. El ánodo se encuentra al lado izquierdo de la imagen. Y en presencia de un catalizador se disocian protones y electrones. Como se ve en la reacción también, en 4 protones y en 4 electrones. El oxígeno penetra por el cátodo y se disocia en iones negativos, también en presencia de un catalizador. Los protones del ánodo migran a través del electrolito, mientras que los electrones circulan a través del circuito externo. El circuito externo es lo que se ve arriba de la imagen, hasta llegar al cátodo. Cuando llega al cátodo, este se combina con los protones y el oxígeno del aire para formar agua como producto. Y también se forma energía térmica, y ahí se ve la ecuación global, formándose dos moléculas de agua. Y como dije anteriormente, por el electrolito migran los protones desde el ánodo hasta el cátodo. El electrolito sería el que hace que solamente los protones puedan llegar al cátodo sin la necesidad de un circuito exterior. Las características de la celda de combustible es que esta tiene una alta conductividad iónica a la temperatura de operación. Idealmente a resistencia óhmica mayor a 0,15 ohms centímetros metros cúbicos cuadrados negativos. Su conductividad eléctrica es despreciable o casi nula, y también es impermeable a los gases y estable en el ambiente reductor y oxidante. Y estas pilas de combustible también son generadoras de corriente continua. Acá se ve una tabla en la que se muestran los 6 tipos de pila existentes. Existe la pila alcalina, la pila de metanol directo, la pila de carbonato fundido, las pilas de ácido fosfórico, la pila de polímero sólido y la pila de óxido sólido. Bueno, y ahí pueden ver los distintos, cómo está compuesta, su temperatura de operación, la potencia y su eficiencia eléctrica y sus usos. Ahí se ve el electrolito, que como lo dije anteriormente, es el que hace que los protones puedan llegar al cátodo sin la necesidad de un circuito exterior. Por ejemplo, en el caso de las pilas de ácido fosfórico, se usa ácido fosfórico líquido.
En el siguiente cuadro están los catalizadores, que este es el que modifica e incrementa la velocidad de la reacción sin que ésta se consuma, sin que el catalizador se consuma. Su único objetivo es acelerar la reacción. O por ejemplo, en la pila alcalina son los metales no preciosos. Opera en ese rango de temperaturas que se ve en la tabla y la potencia de las pilas que están ahí propuestas. Y también se encuentra ahí la eficiencia eléctrica, que esta es la reducción de las potencias y energías demandadas al sistema eléctrico sin que afecte las actividades normales realizadas. Voy a dar un ejemplo, por ejemplo, una lámpara tipo LED de 7 watts tiene el mismo nivel de alumbramiento como una lámpara incandescente de 60 watts. Es decir, que es más económica, o sea que tiene un 90% de ahorro. Bueno, y entre sus usos principales presentan diferentes aplicaciones según su potencia. Entre 1 y 5 kilowatts se usaría en el sector doméstico, como por ejemplo en viviendas unifamiliares donde el calor para la calefacción conlleva un consumo significativo. Entre 10 y 50 kilowatts el sector residencial y comercial, como por ejemplo en hospitales o polideportivos, o donde también el consumo de calefacción en el hogar o de electricidad es muy alto. Entre 250 kilowatts y 1 kilowatt se usaría en el sector industrial. Este es usado, por ejemplo, en plantas depuradoras o en fabricación de productos químicos, cuyos procesos tienen consumos muy significativos, tanto de calor como de electricidad. Y las pilas más utilizadas a nivel mundial para la producción combinada de calor y energía eléctrica son las pilas de ácido fosfórico, que sería la PAFC, la cuarta pila que está en la tabla. Y estas son capaces de alcanzar eficiencias combinadas de calor y electricidad del 90%. Acá se encuentra la pila de combustible tipo PEM, que volviendo anterior, la pila de combustible tipo PEM es la pila de polímero sólido. Bueno, acá voy a describir sus materiales. Primero, la capa del electrodo que se encuentra al lado izquierdo abajo. Esta se hace generalmente de nanotubos de metal, de níquel o de carbón, y están cubiertas por un catalizador para conseguir una eficacia más alta. El electrolito, que es la parte rosada de la imagen, esta puede ser de cerámica y estas se disponen de forma que ambos constituyen una estructura donde uno de los dos hace de base perforada para que el otro se pueda distribuir en las perforaciones en forma de canal. Por ejemplo, ahí se ve que el hidrógeno se distribuye en forma de canal, tiene como hoyitos para que pueda pasar hacia el otro lado. Y también tiene catalizador, que es el que aumenta la velocidad de la reacción. Y esta pila funciona igual que la descrita anteriormente. Acá podemos ver un vehículo con pila de combustible de hidrógeno. Son un tipo de vehículos eléctricos que, a diferencia de los convencionales, la batería no se recarga directamente de la red eléctrica, sino que mediante una reacción entre el oxígeno almacenado y el oxígeno del aire. Este es un Hyundai Nexo. Cuando el Hyundai Nexo circula, absorbe el aire de forma que el oxígeno... ¿Dejó de presentar o no? ¿Se sigue viendo, Paula? Ay, es que a mí se me salió. Ya, siguiendo, este reacciona con el hidrógeno almacenado. El hidrógeno almacenado se oxida, entonces se pierden los electrones y esos electrones perdidos hace que se produzca la energía que va a las baterías. Y también, al mismo tiempo, el agua se expulsa por el tubo de escape. De esta forma, el Hyundai Nexo no emite ninguna sustancia contaminante a la atmósfera. Es más, según Hyundai,
El nexo filtra y purifica el aire allí por donde circula. Bueno, y ahí en la imagen se puede ver todo el proceso. Primero el tiempo de recarga, después llega la parte trasera donde se sitúa una batería de alto voltaje para depositar el hidrógeno. Este se oxida, llega a la batería donde se transforma en electricidad y se elimina el agua por el tubo de escape y termina en el motor eléctrico que hace que el auto pueda funcionar. Y por último, el impacto ambiental de la celda de combustible es que este tiene ausencia de ruido. Este funciona sin producir ruido por la ausencia de componentes dinámicos en su interior. Además, esta celda es mucho más respetuosa con el medio ambiente, aunque igual el impacto depende del tipo de combustible que usen. Por ejemplo, en el hidrógeno no se producen tantos contaminantes, no se producen casi, ya que solo expulsa agua, calor y electricidad. En las pilas de metanol produce menos contaminantes, ya que solo desprende agua y óxido de carbono, y en las pilas de combustible microbianas está limpia el agua residual. Y también se dice que las celdas de combustible son capaces de producir autos limpios, silenciosos y eficientes, superando a los autos impulsados por gasolina y los eléctricos. Y esa es nuestra presentación. Muchas gracias. Excelente, Paula. Muy bien. Aplausos también para Paula. Gracias. Ya, ahora la Paula Güero. La siguiente Paula. Te toca presentar. Se demoraron 10 minutos, Paula. La Feña iba a presentar. Feña, ¿está ahí por ahí? Sí, sí, pero tío, ¿podría compartir usted el power? Ya, me lo enviaron, ¿cierto? Sí, hola, Sofi Castillo, desde grupo. Sofi. Celda seca, ¿cierto? Sí. Perfecto. Ya, entonces, comparto yo. Usted me van echando ahí, chiquillos, después, profe, avance. Luego me colocan en silencio. Se ve ahí, ¿cierto? Sí, está cargándose. Sí se ve, pero está en chiquito. Voy a colocarme en silencio y ustedes empiezan nomás, chiquillos. ¿No va a ponerle como la copita para que sea más grande? Al tiro que se me perdió el papel, dame un segundo. Es que se ve como chico, no se ve en grande. Aquí está. Y ahora sí. Ya. Buenos días, compañeros, compañeras y profesor. Hoy en representación de mi grupo disertaré sobre el tema que hemos estado investigando. Y este tema vendría siendo las celdas secas. La siguiente. Celdas secas, pila de celda seca, es uno de los tipos de pilas electroquímicas más utilizadas. Es la más común y quizás la más simple. Las pilas AAA, AA, las pilas de botón, las pilas de 9 voltios o de petaca, etc. Todas ellas son pilas secas. También se puede llamar batería seca, aunque el término batería es específico para denominar un conjunto de celdas electroquímicas unidas en serie, y las pilas solo disponen de una celda. Las baterías suelen emplearse en dispositivos con un alto consumo eléctrico donde las pilas se quedan cortas. Las pilas secas se caracterizan y se diferencian de otro tipo de pilas y baterías en que los electrolitos, cuya reacción genera la electricidad que suministra la pila, van en polvo en una pasta de bajo contenido en líquido. Por el contrario, las pilas de celdas húmedas llevan los electrolitos en un líquido. Más exactamente es una versión moderna de la pila de George Leclanché. La siguiente. El porqué de sus partes. Las pilas secas tienen muchas variantes, tamaños y voltajes de trabajo. Algunas de ellas no son recargables, un ejemplo serían las celdas voltaicas primarias, mientras que otras sí. Otro ejemplo serían las celdas voltaicas secundarias. La pila de zinc carbono tiene un voltaje de trabajo de 1,5 voltios. Sus formas cambian en función de sus electrodos y la composición de sus electrolitos. Llegará un punto donde todo el electrolito haya reaccionado y sin importar cuánto se oxide el zinc, no habrá especies que reciban los electrones y promuevan su liberación.
Además, puede darse el caso donde los gases formados ya no se neutralicen y permanezcan ejerciendo presión dentro de las pilas. En cuanto a sus partes, tenemos el contenedor, que vendría siendo una lata de acero que contiene los ingredientes de la pila y que forma el cátodo. Los cátodos, que son una mezcla de dióxido de manganeso y carbón. Los electrodos del cátodo se reducen en la reacción. El separador, que es un tejido sin trama y fibroso que separa los electrodos. El ánodo, que es zinc metal en polvo. Los electrodos, que es donde se lleva a cabo la reacción electroquímica. El electrolito, que es una solución de hidróxido de potasio en agua. El electrolito es el medio para el movimiento de los iones dentro de la celda y lleva la corriente dentro de la pila. Por último, el colector, que es un alfiler de bronce en el medio de la celda que conduce la electricidad hacia el circuito exterior. La pila más corriente está hecha de zinc y una barra de carbono que compone el polo positivo, así como dato extra. La siguiente. En cuanto a la reacción redox, el proceso químico que produce electricidad en una pila seca comienza cuando los átomos de zinc en la superficie del ánodo se oxidan, es decir, pierden 2 de sus electrones y quedan cargados positivamente como iones Cn2 positivo. Como los iones zinc son solubles en el electrolito, difunden y se alejan del ánodo, dejando sus electrones en la superficie, por lo que el ánodo adquiere una carga más negativa que el cátodo. Cuando las celdas se conectan a un circuito eléctrico externo, el exceso de electrones del ánodo de zinc fluye por el circuito hasta la barra de carbono que actúa de cátodo. Este movimiento flujo de electrones forma la corriente eléctrica externa, capaz de ser utilizada para diferentes aplicaciones. Cuando los electrones llegan a la barra de carbono, se combinan con el dióxido de manganeso y el agua, que reaccionan entre sí para producir óxido de manganeso e iones hidróxido con carga negativa. Esto va acompañado de una reacción secundaria en la que los iones de hidróxido negativo reaccionan con los iones positivos de amonio presentes en el electrolito de cloruro de amonio para producir moléculas de amoníaco y agua. Bueno, esta reacción se produce en un medio básico, ya que produce OH. Aquí tenemos la fórmula matemática. En el ánodo se produciría la oxidación del Cn, en el cátodo la reducción de MnO2, y la reacción del electrolito es una hidrólisis de los iones de amonio. Bueno, tenemos ahí las fórmulas correspondientes y su potencial en la tablita. La siguiente. El funcionamiento. Una pila seca tiene 2 terminales. Uno es el polo positivo y el otro el polo negativo. Cuando una carga se conecta a los terminales de la pila, tiene lugar una reacción química entre los electrolitos del ánodo y los electrolitos del cátodo. La reacción genera un flujo de electrones, que sería la corriente eléctrica, que se produce a través de un colector hacia el circuito del dispositivo que haya conectado a la pila. Cada grupo de ánodo, electrolito cátodo, recibe el nombre de celda o célula electroquímica. La reacción química que se produce en cada celda va consumiendo los reactantes hasta que quedan agotados, momento en el que la pila ya no producirá más energía eléctrica. Las pilas de baterías recargables se pueden conectar a un dispositivo especial que revierte la reacción química, permitiendo que la pila vuelva a funcionar. La siguiente. Ejemplos de algunos usos. Bueno, ante la imposibilidad de derrame, la pila seca es uno de los dispositivos de pila electroquímica más utilizados. Encuentra su uso en numerosos dispositivos portátiles y móviles. Ahí tenemos varios ejemplos como juguetes, linternas, en controles, etc. La siguiente. Bueno, en cuanto al impacto ambiental, las pilas contienen al menos 7 elementos tóxicos para la vida humana, que serían el mercurio, el cadmio, níquel, litio, manganeso, plomo y zinc. Algunos de los daños que provocan estos compuestos son ceguera, cambio de personalidad, pérdida de memoria, daño en los riñones y en pulmones, cáncer e incluso alta exposición en la muerte. Los componentes de una pila tardan entre 500 y 1000 años en degradarse, con el añadido de que si no se tratan adecuadamente pueden ser muy contaminantes. El contenido de las pilas, el mercurio es el metal más nocivo porque si entra en contacto con el agua se produce metilmercurio, compuesto que se concentra en la cadena alimentaria produciendo graves desórdenes del sistema nervioso de los seres vivos. Según estudios especializados, una pila de mercurio puede contaminar
600.000 litros de agua, una de zinc aire 12.000 litros, una de óxido de plata 14.000 litros y una pila común 3.000 litros. Las pilas sin carbono y otras aquellas que no son recargables deben reciclarse, ya que sus componentes, en especial si se trata de las de níquel-cadmio, son perjudiciales para el medio ambiente al contaminar los suelos y las aguas. Como hemos visto, los productos químicos con los que se fabrican las pilas y baterías son demasiado contaminantes y perjudiciales para el medio ambiente. Por este motivo siempre hay que llevarlas a un centro de reciclaje, como se sabe, y nunca deben de ser desechadas con el resto de la basura. Para minimizar el impacto ambiental, también es aconsejable utilizar pilas recargables, además del ahorro económico que estas suponen. Muchas gracias por su atención. Excelente. Se demoraron 7 minutos 29 segundos. Dentro del tiempo, excelente. Muy bien, María Fernanda. Ya, ahora el grupo de Andrés. Profe, ¿puede presentar usted? Ningún No problema. quiero señalar muchas cosas tan específicas. ¿Quién me mandó el PPT? Rubén parece, ¿no? Rubén. Sí. Electroobtención del cobre, ¿cierto? Sí, ese mismo. Ya, vamos a cerrar aquí el de la María Fernanda. Ya, están viendo la pantalla, ¿cierto? ¿Se ve ahí la pantalla? Sí. Ya. Me voy a silenciar para que ustedes puedan presentar sin problema. Bueno, ¿se me escucha bien? ¿No está muy despacio? Está bien, está bien. Ok, ya. Primero que nada, nosotros vamos a hablar sobre la electroobtención del cobre. Primero vamos a hablar sobre cuál es el objetivo, cuál es la importancia de la electroobtención del cobre. Bueno, el objetivo es obtener cátodos de cobre de 99,99% de pureza mediante el uso de energía eléctrica. La electroobtención, también conocida como electrodepositación, es uno de los procedimientos actuales más sencillos para recuperar el cobre contenido en soluciones líquidas. Es un proceso hidrometalúrgico que se basa en la electrometalurgia para recolectar el metal. O sea, lo que dijimos antes, que es utilizar la energía eléctrica para poder atraer las partículas de cobre, en este caso. Siguiente. Bueno, aquí en la foto se puede ver cómo el cobre se ve en una roca, que usualmente nosotros lo vemos de un color más café, pero cuando está en mineral bruto se ve como la imagen del líquido. Bueno, la lixiviación es la metalurgia extractiva, el proceso de extraer un mineral, una especie de interés, que en este caso es el cobre, por medio de reactivos, que en el caso del cobre se utilizan sulfuros para como disolver las pilas que se ven a la derecha. Se ve como una montaña en la foto de la derecha, ahí donde hay cobre, por ejemplo. Y por eso se ve como unos rociadores encima, que lo que hacen es rociar, en este caso, sulfuros, que es lo más sencillo y lo más fácil de utilizar, donde lo que hace es traer como solución el cobre junto con el azufre, para después para ser extraído más fácilmente. Siguiente. Justo antes de llegar a la obtención, pasan por una extracción de solvente, que es el proceso de extracción del cobre, que se utiliza resina orgánica diluida en un solvente orgánico, en este caso parafina, la cual se mezcla con la solución proveniente de la lixiviación, debido a que la parafina permite capturar el cobre de la solución dejando las impurezas, tales como hierro, aluminio, manganeso o alguna otra que pueda quedar.
La solución orgánica cargada con cobre es separada en otro estanque, donde se le pone en contacto con el electrolito que tiene una alta acidez. Esto provoca que la resina suelte el cobre y se transfiera a una solución electrolítica, la cual finalmente será enviada a la planta de electroobtención. Pero ahora que el cobre está en la planta de electroobtención, ¿cómo se produce? Esa es la respuesta, la pregunta que vamos a responder ahora. Primero, la solución electrolítica, que ya pasó por la lixiviación y por la extracción por solvente, que contiene sulfato de cobre, se traslada a las denominadas celdas electrolíticas o de electroobtención. Son una especie de piscinas. En estas celdas se disponen en su interior ánodos positivos, obviamente, por donde entra la corriente eléctrica, y cátodos, por donde va a salir la corriente eléctrica. Luego, en las celdas hace circular una corriente eléctrica de muy baja intensidad, debido a que esta reacción no es espontánea. Entonces tiene que añadir energía y electricidad, que después se va a hablar más de por qué la necesidad de electrones en la reacción, para que se dé, para que funcione y se pueda extraer el cobre. Mediante la electrólisis, los iones del cobre, cationes de cobre más 2, presentes en la solución de sulfato de cobre, son atraídos por la carga negativa del cátodo y se depositan en él. Mientras que el agua interactúa con el ánodo y su oxígeno forma O2 y es liberado al ambiente, mientras que los hidrógenos del agua quedan como protones, y porque liberan sus electrones, que se usan para mantener la carga del ánodo. Porque en la foto siguiente se va a ver esa explicación más visual para que la puedan entender mejor. O sea, básicamente es recuperar el metal en una solución que ya viene acondicionada con los procesos que ya nombramos, que vienen como solución electrolito, para después que el mineral, o en este caso el metal, cobre, se deposite en el cátodo. Y obviamente se utiliza la electrólisis para recuperar los electrones que después usa el cobre. Y después vamos a explicar cómo se dan las reacciones catódicas y anódicas respectivamente. Siguiente foto. La oxidorreducción. Bueno, aquí se puede ver las tres reacciones, que, bueno, dice reacción de celda, pero básicamente la total, en la batería que vimos nosotros. Bueno, la celda electrolítica transforma una corriente eléctrica en una reacción química de oxidorreducción, que no tiene lugar de modo espontáneo. En muchas de estas reacciones se descompone una sustancia química, por lo que dicho proceso recibe el nombre de electrólisis. En este caso, los dos electrodos no necesitan estar separados, están en un mismo contenedor. No sé si se ve que no, en los ejemplos que nosotros teníamos en la clase eran dos recipientes diferentes. Pero no, aquí están en un mismo recipiente, no hay una separación. Y en este recipiente se le dan las dos semirreacciones. La reacción de oxidación, que es la descomposición del agua, que se puede ver en la imagen, que el oxígeno, que el agua se acerca al ánodo y que el oxígeno se junta con otro oxígeno para formar O2 y que después es liberado al ambiente. Después está la de reducción, donde el cobre se reduce tomando los electrones que da la fuente de poder, que ahí se ve en la imagen, la fuente de poder, que da esta energía o estos electrones al cátodo para que éste después los pase a los cationes de cobre más 2, para que después se transformen en cobre sólido, que se apega al cátodo. Como se ha mencionado anteriormente, el cátodo de ion cúprico es reducido a cobre por los electrones suplidos por la fuente de energía externa. Y en el electrodo de polaridad negativa hay un déficit de electrones, y se descompone el agua generando oxígeno gaseoso que burbujea a la superficie del ánodo. El cátodo es de acero inoxidable, ya que no puede oxidarse, no va a tener ninguna interacción con los electrones, o se va a dejar de que pasen de manera más sencilla hacia el cobre. Y como ánodo se utiliza plomo, porque en esta solución específica
no se disuelve en el agua, entonces no molestaría, por así decirlo, no entraría en esta semi-reacción o en algún proceso. Básicamente podemos ignorar el plomo porque no reacciona con nada. Pero bueno, así es como el cobre al final se adhiere al cátodo y puede ser extraído, donde ahí sigue su proceso y donde puede ser formado en láminas, donde necesita más refinación, pero eso ya es otro tema que no vamos a entrar en detalle. Pero bueno, después de todo este proceso, que uno lo puede ver más o menos sencillo porque se parece bastante a las pilas que vimos en la materia, pero el problema es que esto no es una reacción espontánea, entonces requiere energía, y si requiere energía significa que para producir cantidades industriales de cobre se necesitan cantidades enormes de energía. De aquí es donde llegamos al impacto ambiental, donde, como cualquier industria minera, tiene producción de ripio, la cual es relativamente normal, no es mayor que algún otro mineral normal dentro de la industria minera. Aunque la producción de gases de efecto invernadero ha sido bastante significativa. No queda ningún desecho líquido, porque toda el agua que utiliza en el proceso, después el agua que queda, por ejemplo, después de que se extrae el cobre, se puede utilizar de nuevo para la lixiviación y rociarse de vuelta a las pilas de mineral. Pero hay que entender el gasto energético que se utiliza. Por ejemplo, del total de energía eléctrica que se utilizó en la minería de cobre, usa el 22% de la energía eléctrica, que equivale a 19.774,5 terajoules. Y utiliza un 4% de toda la energía fósil en traslados y en maquinaria pesada. Que equivale a... Y que todo esto conjunto significa que en el año 2017 se gastaron 23.048,8 terajoules, lo cual es equivalente a 1 joule por 10 elevado a 12. Eso nos daría el equivalente a joule. Entonces, para que nos demos cuenta de la gran cantidad de energía que se necesita para poder producir todo el cobre que produce Chile. O sabemos la importancia económica que tiene. Y los impactos incluyen la degradación de la calidad del aire debido a las partículas de viento que lleva las pilas de lixiviación, que son acumuladas en el material mineralizado que se realiza en forma mecanizada, formando una especie de... Bueno, básicamente la contaminación que hace sobre aguas no debería existir porque el agua se reutiliza, pero más de alguna vez se han presentado fugas frecuentes donde ahí el agua que se fuga o por alguna ruptura sí ha hecho daños a algún tipo de masa de agua. Y obviamente el aire se lleva restos de las pilas mineralizadas, donde ahí también puede haber algún tipo de contaminación en el aire y minerales que no deberían escapar. Entonces, básicamente, el impacto ambiental que tiene es más energético y por errores. Si fuera implementado de manera perfecta, lo cual es muy difícil, no debería tener algún tipo de contaminación aparte de la energética. Muchas gracias. Yo hablando y esto estaba silenciado. Muy bien, Andrés. Excelente. ¿Qué grupo faltaron, chiquillos? Si alguien me puede decir, por favor. Nosotros. Ya, y sería de... Falta nosotros La- también. Acumular, Yo, Tommy y la Cata. ¿Pero cuál es el tema, Cristóbal? acumular de No, de plomo. El de nosotros es proceso cloro-sosa. Proceso cloro-sosa. ¿Ese estaba a cargo de quién, perdón? Que no alcancé a ver. ¿De la Javi? Javi Rojas. No, el proceso cloro-sosa es de Marco Pino, Yulisa Río-Seco, Camilo Zelaibe y yo. Ya. Voy a colocar como a uno nomás para después identificarlo en mi lista. Faltaron solo ustedes dos, ¿cierto? ¿O alguno más?
Ya, fueron solo ustedes dos. Ya, para los que faltaron, porque no nos va a alcanzar el tiempo, no han informado nada, ¿cierto, chiquillos? De retorno seguro, No. No. ¿cierto? Creo que no, nada. Ya. Dame un segundo. Revisión de CPS. Entonces, como no han dicho nada, no tenemos todavía seguridad de que si la próxima semana entramos o no, porque hasta el día jueves podemos esperar una respuesta. Entonces, si de aquí al día viernes no hay retorno, ustedes presentan el próximo martes sin problema, ¿ya? Gracias, Ya. caballero. En caso de que la próxima semana no tuviéramos retorno, o sea, tuviéramos retorno, me lo van a enviar por audio, va por video, ¿ya? ¿Qué? Ya, gracias, caballero. ¿Se entiende? Sí. Ya. Entonces, próxima semana, si volvemos a clases, yo les aviso y me envían un video de la presentación, ¿ya? Y si no, presentan el próximo martes sin falta. Ya, eso va a interrumpir toda la grabación. Y eso, chiquillos. Ya me concentro este caballero. Las notas las voy a tener cuando estén todos los cursos presentados, o sea, no los cursos, como ustedes terminen de presentar el próximo martes, si es que hay, si no el martes ahí, y esto sería la tercera nota, y ese sería su promedio de química común, ¿ya? Se supone que si volvemos, hasta aquí llegó la asignatura, y ese va a ser su promedio. Y eso, chiquillos, ¿ya? Entonces, cualquier cosa me consultan, yo les voy a enviar después una retroalimentación. Fue un gusto haber estado con química con ustedes este año, pero nos vamos a seguir viendo después presencial. Bueno, ahí con los humanistas no creo que nos veamos después, pero ahí los voy a ver en las salas. Así que eso, chiquillos. Buenas presentaciones, los felicito. Cuando pueda, si no se los puedo enviar, la próxima clase, si no les puedo dar la retroalimentación, se las voy a enviar por correo, ¿ya? Para que la puedan ver. Pero estuvieron bastante buenas las presentaciones, los felicito. Muy distintas a las que hacían antes. Si leyeron, se notó bastante poco, pero todo estuvo muy bien. Se nota que hubo un trabajo previo hecho ahí, bien desarrollado. Y eso pues, chiquillos. Cuídense y nos estamos viendo prontamente, ojalá en vivo. Chao, profe. Chao, chao. Chao, Joaquín. Bien.